Bien, genial. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Irene, soy parte del proyecto Taller Ferrari, que es parte también de los muchos de proyectos que tiene la Fundación Augusto y León Ferrari. Estamos acá con un montón de personas. Mi compañera Romina Ciaponi, que también trabaja Hola, en el proyecto específico del taller. Estamos también acompañadas por Ana Ferrari, que es una de las tantas nietas de León, y en cualquier momento se va a sumar Julieta. Y también estamos acompañadas por integrantes del CELS, que es el Centro de Estudios sí. Legales y... Buenas. Ahí Listo. va. Un organismo de derechos humanos que trabaja en conjunto hace mucho tiempo con la Fundación Ferrari, y que bueno, ahora mi compañera Romina las va a presentar y vamos a ir charlando alrededor y en relación a ese vínculo. Un pequeño comentario, no sé si alguien de los que está acá conoció el taller. eh, Básicamente es el último taller en el que trabajó León, que queda en el barrio San Cristóbal, que por ahora, por términos de salud y cuidado, está cerrado ya hace más de un año, pero bueno, cuando reabramos la idea es invitarlas a todos y todas a que vengan a conocer, así que ya se enterarán cuando reabramos. Si querés, Romy, te doy la palabra si presentás a las chicas. Dale, bueno, mientras tanto, mientras está cerrado el taller, entonces estas charlas que hacemos cada 15 días y que vamos informando a través de las redes sociales son, bueno, el modo que tenemos en este momento de acercamiento y que nos permite además también llegar a gente que no está en Buenos Aires. Bueno, hoy nos están acompañando Anabela Museri, que ahí está levantando la mano, que ella está en el área de arte y derechos humanos en el CELS. Está también Dolores Tesanos Pinto, que es museóloga y antropóloga, investigadora, estuvo en una de las investigaciones de las que vamos a hablar hoy. Y Guadalupe Basualdo, que es antropóloga y coordinadora del archivo del CELS. Ahí están las chicas presentadas. Y bueno, también Ana, que ya presentó Ire, y Juli, que todavía no está. Bueno, después si se suma, buenísimo. Bueno, para empezar entonces, si te parece, Ana, para hacer como una mini presentación un poco de qué se trata el CELS, a qué se dedican, y después ya empezamos a hablar más del vínculo entre el CELS y León. Vale, buenísimo. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación que nos hacen. Siempre la posibilidad de hacer cosas con la fundación para nosotros es como, bueno, ahora vamos a contar un poquito de eso, pero es siempre un espacio súper nutritivo y nos alegró un montón recibir esta invitación para poder seguir, aunque sea en este contexto tan particular que estamos viviendo. Cuento un poquito qué es el CELS. No sé si todos y todas las que están acá conocen de qué se trata, pero es un organismo de derechos humanos formado por familiares de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. En el 79 comenzó y hace 40 años que trabaja en la promoción de derechos humanos desde una agenda muy amplia. En sus inicios el trabajo estuvo focalizado en eh, lo que era la búsqueda de las personas desaparecidas y la denuncia a nivel nacional e internacional de lo que estaba sucediendo en plena dictadura, y después en democracia fue todo lo que fue la persecución eh, judicial, digamos, la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad en las distintas etapas políticas y sociales que vivimos como país. eh, Tanto apenas se inició la democracia con el juicio a las juntas, luego en la época de los indultos y luego cuando se reactivó el proceso de memoria, verdad y justicia, él siempre participó desde el litigio, los casos judiciales, acompañando a las víctimas de la dictadura y también con un trabajo muy fuerte que después Guada puede contar un poquito más, pero en lo que es el archivo de, y el archivo y la producción de información, digamos, tanto en lo que es esto, el archivo institucional del CELS, como
en la producción de información sobre los distintos temas de derechos humanos en los que trabajamos. Entonces siempre combinamos estas herramientas desde el litigio, la investigación y la producción de información como pilares de nuestro trabajo, que después en Democracia fuimos ampliando la agenda y se fueron incluyendo otros temas a la agenda de trabajo, como por ejemplo violencia institucional, toda la agenda de violencia policial, la violencia en las cárceles, temas de derechos económicos, sociales y culturales, la agenda feminista, agenda de derechos de personas migrantes, entre una agenda muy amplia que está toda esa información, digamos, la pueden ver mucho en nuestra web, en los informes anuales que hacemos, y en las distintas investigaciones y comunicados que sacamos para contar un poco el trabajo que hacemos y las denuncias de derechos humanos en las que trabajamos. Esto como una breve explicación chiquitita de qué es el CELS. En los últimos 5 años empezamos a desarrollar una línea de trabajo específica que cruza y que combina con la agenda de arte, buscando llegar a nuevas audiencias y ampliar nuestras alianzas con todo el campo del arte y la cultura, que muchas veces están trabajando por los mismos, en defensa de los mismos temas y denunciando muchas veces a través de sus obras, los artistas, los mismos temas que trabajamos nosotros desde el CELS. En ese sentido, nos parecía que había ahí un potencial de alianza de trabajo conjunto, y justo cuando apenas estábamos iniciando este trabajo en arte y derechos humanos, empezamos a potenciarnos en este trabajo con Falfa. Pero antes de contar eso, si quieren me voy un poquito más para atrás para compartir un poquito que en toda esa historia rapidita que hice del trabajo del CELS, del surgimiento y los temas que fuimos trabajando, la relación del CELS con León Ferrari fue, y con toda su familia, fue en ese momento de la conformación del CELS y en los inicios del CELS, cuando comenzamos a representar y acompañar a la familia, o sea, no hablo en plural por hablar del CELS, ¿no? Pero obviamente, pero cuando el CELS acompañó a la familia de León en la búsqueda de verdad y de justicia por la desaparición de Ariel. En esos momentos hubo un trabajo, como un acercamiento muy fuerte entre la familia y entre el CELS, y el CELS que con el tiempo, digamos, y cuando ya desarrollamos la línea de trabajo en arte y derechos humanos, eso se transformó y empezamos a también trabajar mucho en conjunto con Falfa. Capaz lo hice muy rapidito, pero eso, digamos, cuando incorporamos la línea de trabajo en arte y derechos humanos, empezamos a trabajar mucho ya con las nietas de León, que se acercaron para proponer un trabajo conjunto, y hicimos distintas actividades. No sé si, Wada, ¿querés agregar algo más del surgimiento de la relación de León con el CELS? Sí, bueno, sobre eso vamos a estar hablando, porque es algo de lo cual surge un poco, se profundiza en el trabajo que les queremos contar hoy más en profundidad, que es el último intercambio, construcción colectiva entre Falfa y el CELS, que tiene que ver con el aporte a la muestra del Reina Sofía. Así que yo creo que eso, Ani, más detalles vamos a hablarlos ahora en un ratito para no cortarte. Les cuento un poco como para ordenar, de alguna manera, como contaba recién Ana, bueno, el vínculo entre León y el CELS empieza con la desaparición de Ariel, el hijo menor de León, ¿sí? Así es como empiezan a vincularse. El CELS, como decías, en el 76 se inició, ¿no? 79, perdón, en el 79. Así empieza el vínculo entre ellos. Después, bueno, aparecen estas relaciones con muestras, que esto es lo que me gustaría que nos cuentes un poco, y esto después nos va a llevar al último vínculo que hay, que tiene que ver con el archivo de Ariel y cómo se inició esta relación.
Pero antes de irnos al archivo de Ariel, si querés contarnos un poco, Ana, ¿en qué se basó este vínculo del arte y derechos humanos, o con qué es lo que hacen en el área y qué rol tuvo ahí la relación con la FALFA? La primera actividad que fue casi fundacional de lo que fue el trabajo en arte y derechos humanos fue una Disculpa, Anabela, hola, sí, por favor, ¿te podrías acercar un poquito más al sí. micrófono? ¿Ahí se me escucha mejor? Para que se escuche un poco más nítido. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, creo que sí. Perfecto. Gracias. La primera acción que hicimos, como casi una semillita del trabajo en arte y derechos humanos, fue en 2010, que hicimos por los 30 años del CELS una convocatoria a artistas que quisieran donar su obra para colaborar con el financiamiento del CELS a partir de una subasta que hicimos luego, ¿no? De esas obras. En esa convocatoria artistas, León fue parte, digamos, ya con todo el vínculo que había y con todo el cruce tan especial que hay entre la obra de León y nuestra agenda temática. Hay como una relación muy fuerte. Y después, cuando en 2015, 2016 empezamos a desarrollar la línea específica de arte y derechos humanos, justo coincidió mientras estábamos nosotras y nosotros pensando en esto, se acercaron las nietas para hacer una propuesta de empezar a ver qué formas de colaboración había. Una de las acciones más significativas que hicimos fue cuando nos propusieron vestir al CELS con toda obra de León en todas las oficinas del CELS, y que en cada una de las oficinas de trabajo, en el hall, en cada espacio del CELS hubiera obra de León. Para nosotras era como muy impresionante esa propuesta, muy, muy disruptiva de lo que estábamos acostumbrados en general, pero además no solo eso, sino que además nos propusieron que una vez que esté montada esa muestra, abramos el CELS al público y que venga durante una tarde-noche, que vinieran a visitar el CELS, lo cual ya nos parecía como un nivel de novedad y de locura enorme para nosotros y de las acciones que veníamos haciendo. El CELS era un lugar donde íbamos solamente a trabajar, pero no estábamos acostumbradas a que vinieran a las oficinas, que se metan. Fue muy hermoso porque nos propusieron que al ingresar estuviésemos cada uno de los integrantes del equipo de trabajo en las oficinas, y que la gente, al acercarse a ver la obra, nosotros como trabajadores y trabajadoras del CELS podamos contar qué hacía cada uno en esa oficina. O sea, la gente iba a mirar la obra y conocía el CELS en ese contexto. Además de que hubo música, hubo cosas ricas para comer, y fue un momento de encuentro muy emocionante. Yo creo que de los momentos más, lo cuento y todavía me da como cosita, pero fue como de los momentos más significativos del trabajo en arte, y también porque lo que significaba para nosotros a nivel transformación como institución. La recepción de la gente fue hermosa, vinieron como 300 personas, habrán circulado esa tarde-noche, y bueno, eso ya para nosotros, y las obras quedaron y nos acompañaron en nuestro trabajo cotidiano durante muchísimo tiempo, hasta hace poquito. Claro, eso permitió que los conozcan, que vaya gente al lugar de trabajo de ustedes que no iba. Y que le pusieran cara al CELS, ¿no? Como que el CELS tuviera cara, carne, huesos, que seamos nosotros. Y también abrir un diálogo, ¿no? Muy, muy, muy directo, digo, un diálogo que quizás está súper sugerido en la propia obra de León, pero que colocada ahí la obra, necesariamente habría como un diálogo muy directo sobre esa obra y esta agenda de derechos humanos que hoy llevamos adelante, ¿no? entre varias organizaciones, pero bueno, que sin duda tiene mucho que ver con el trabajo de León. Así que sí, no fue, como dice Ana, muy yo creo que además hubo como un movimiento como muy audaz de Paloma principalmente, ¿no? Que era amiga de Gastón y que decía, no, pero ustedes hacen una cosa como muy, el trabajo de ustedes es muy
sensible y muy, muy cercano a la gente, y ustedes están como cuidando a la gente y están en otro, y están encerrados en sus oficinas, ¿no? Como había como una cosa muy descolada, despegada, ¿no? Entre el trabajo, el nivel de intensidad y profundidad de relación que el trabajo que hacen tiene, y las personas mismas. Entonces, como si fueran dos mundos. Y yo me acuerdo cuando Paloma me dijo, no, porque estoy proponiendo, estoy ahí hablando con ellos, a ver si ponemos las obras adentro de sus oficinas, que entre la gente. Abramos el CELS, esa casa es maravillosa, tenemos que ir, pero están resistiendo. Y yo le decía, pero Palo, obvio, ¿cómo van a decir que todo bien? De repente trabajan ahí en sus oficinas tranquilos, no. O sea, es como muy, muy invasivo lo que estamos proponiendo. Y al final estuvo bueno porque también fue como un medio término, ¿no? Yo creo que ella hasta tenía una propuesta como más radical, y al final hicimos una tarde que se podía ir y que había música, y también nos conocimos todos entre nosotros, ¿no? Yo misma conocí ese día el Celso, o ya había ido solo una vez, pero fue como muy, muy simpático, así como propuesta, ¿no? De que si estás trabajando con derechos humanos y no te estás relacionando con las personas mismas, ¿qué está pasando, no? Y viceversa, para nosotros también, o sea, nosotros hablamos de eso, y nosotros como cualquiera, ¿no? Como público en general. Ahí me pongo en ese lugar, en ese momento, ¿no? Nosotros hablamos de los derechos humanos, de todos estos abogados y antropólogos y personas que están investigando y ayudándonos, y no los conocemos. ¿Cómo es eso? Entonces realmente fue súper. Y después siguieron las visitas guiadas, porque como las obras quedaron, hicimos varias visitas guiadas en las que venían distintos especialistas en temas de la obra de León, de Mino Nora Hochbaum, y hacíamos visitas guiadas por ese trabajo. Así que bueno, ese encuentro, y se llamó además Colores Humanos, cosa que todavía me sigue pareciendo maravilloso el nombre que puso Paloma, que habla de este, como decía Julio una vez en alguna charla, de este casamiento entre arte y derechos humanos. Esta idea de colores humanos. Y después, ¿En qué año fue eso, Ana? En el 2017, 2018. 2018. 2018. Ahí me fijé porque yo también, mi memoria me traiciona, así que ahí me fijé. Así que bueno, eso fue como... Y después se dio otro trabajo conjunto, por ejemplo, que surgió de... ¿Se me está escuchando? Pues tengo medio con conexión media mal. Sí, sí. Nos propusieron otra cosa así, re loca, que era administrar los pedidos, las solicitudes de usos de imágenes de la obra de León, que tiene toda una cuestión, cada una de estas cosas que decimos, de estas propuestas que nos hacen desde la Fundación, tienen una cuestión conceptual e ideológica y política y social y espiritual, diría, como súper importante. Esto fue algo muy impulsado por Juli, por Julieta, una de las nietas también, con la idea de que si hay alguien que necesita y que quiere usar una imagen de una obra de León para alguna impresión de un libro, para una exposición, un catálogo, lo que sea, que se relacione con el CELS, que lo pida el CELS, como forma de primero y principal ponernos en contacto, que si nosotros estábamos tratando de hacer una línea en arte y derechos humanos, podamos ampliar la red de alianzas, porque nos venían distintas instituciones a pedir esas obras, esas imágenes para usar. Pero además, con la idea de que la donación o el monto que requiere, que se paga por usar una de estas imágenes, sea parte de una colaboración que se haga al CELS y al trabajo del CELS. Entonces, desde 2019, creo, administramos, o 2018 también, estoy medio mal con las fechas, pero administramos los pedidos, estas solicitudes,
Y pasaron cosas súper interesantes. Por ejemplo, terminamos haciendo una participación en una muestra en la Tate de Liverpool con un video cortito sobre el CELS, y porque nos habían pedido desde la Tate una imagen y empezamos a charlar. Todo este plan que tenía Julieta en su cabeza, que nos parecía al principio como que no imaginábamos cómo se iba a concretar, terminamos con un video contando sobre el CELS en la Tate, y después nosotros hacíamos muchas visitas guiadas en muestras, en museos cruzando el tema de arte y derechos humanos. Nos pidieron desde una muestra que había de Didi Huberman en Montreux, para la muestra de sublevaciones de Didi Huberman, nos pidieron una imagen de la obra de León que iba a estar expuesta, y se dio la oportunidad de organizar una visita guiada desde el CELS en relación al tema de la protesta social. Bueno, digo, todas esas cosas son un mundo de cosas que se abren y que tienen que ver con esa creatividad, pero también con ese amor y esa entrega que hacen desde Falsa Hermosa para pensar formas de trabajo colectivo. Implica esto también que decía Ana, de empapar al público de arte, quizás no tan acostumbrado en temas efectivamente anclados, ¿no? En lo que tiene que ver en organismos de derechos humanos, en leyes, en decretos, en cosas concretas, que nada, tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas. Está buenísimo. Así que bueno, y el proyecto más reciente que hicimos ahora es el que van a contar Guada y Dolo, que nos invitaron, además, nos dijeron, además de abramos el CELS, además de hagamos un acuerdo para la administración de los usos de las imágenes, de los pedidos de usos de imágenes, nos dijeron, bueno, y además, ya que tienen tanto trabajo archivístico, ¿por qué no también nos acompañan en el trabajo con el Archivo Personal de León? Entonces en 2019, si no me equivoco, empezaron Guada y Dolo, ahora ellas van a contar ese proceso, una investigación de una de las cajas, que se llama la caja Ariel, que contiene información súper íntima y personal de León y de la familia en relación a la desaparición de Ariel, y que todo ese trabajo de investigación luego lo materializamos en un video que fue expuesto en el Museo Reina Sofía en el marco de la muestra La bondadosa crueldad, que se expuso el año pasado. Así que si quieren les compartimos un poquitito de ese video, como contándoles un poquito el final de la película, para que después Guada y Dolo les puedan compartir un poco cómo fue todo el proceso de investigación y de pensar y realizar el video. Romy, estás sin sonido, ¿eh? Si podés también ampliar la pantalla al pasarlo. Ahí va. No, sí, es que estaba preguntando si se veía la pantalla y como estaba silenciada, no me escuchaban. Ahí va. Queridos todos, debería preguntarles cómo están, qué sienten, decirles que deben levantar el ánimo, etc. Pero eso sería mentir. Mentir cómo me siento, lo que he vivido todos estos días, las cosas que me han dado asco, bronca y las cosas que he amado. Porque ustedes son, mis queridos, todos, por los cuales seguiré luchando. Trataré de llegaré, sí. Los quiero mucho, Adrián. Postdata, no me esperen. Bueno, eso fue un fragmento, no sé si se llegó a ver muy bien porque no tengo la super conexión a internet.
Es un fragmento del video, ahora las chicas van a contar de qué se trató, y les vamos a dejar el link en el chat para que después puedan verlo completo. Si quieren, chicas, no sé, empezar a contar un poquito la historia de esta investigación. Dale, Romy, gracias. Sí, es como la historia de una investigación y de un proceso bastante multifacético, porque, bueno, un poco, como decía Ana, a fines del 2019 Falfa se nos acerca con esta gran propuesta y enorme desafío e invitación, que era, bueno, empezar a abrir la caja Ariel, a pensar a través de la caja Ariel una parte de León, ¿no? Me parece que la muestra de Reina fue una muestra importantísima que reunía la intención, ¿no?, de mostrar a León en su obra, pero también en otros aspectos de su vida, y ahí me parece que la Fundación encontraba en su archivo, en esas piezas materiales y esas huellas, digamos, de su vida, una materialidad, bueno, central como para poder transmitir eso. Y una parte muy, muy importante de ese recorrido, de esa vida de León y de su familia, tenía que ver con este terrible proceso que fue la desaparición de Ariel, su hijo menor, que es secuestrado, detenido y desaparecido por las fuerzas militares durante la última dictadura cívico-militar en febrero de 1977, y que constituye un hecho bisagra en la biografía, en la vida de León y de toda su familia, porque inicia el proceso de su búsqueda, que aún todavía hoy no concluye, porque su cuerpo no fue hallado y su destino tampoco fue aclarado ni informado de ninguna manera, incluso ni siquiera en el juicio en el que se investigó su secuestro y su desaparición en el marco de la causa ESMA. Y bueno, entonces la Fundación se nos acercó con esta iniciativa, con esta preocupación, o con esta, digamos, valiente decisión de querer poder incluir esto en esa muestra, y convocarnos a nosotras a pensar en conjunto esos documentos, o a través de esos documentos, un poco también por el lugar, digamos, por supuesto, del CELS, que ahora voy a contar un poquito mejor, que el CELS tuvo en el acompañamiento de ese proceso, de esa búsqueda, y también un poco por el lugar del archivo del CELS, del lugar de reflexión, digamos, documental, de organización, de cómo trabajar y de cómo pensar a través de los documentos de una época y un proceso tan complejo. Y bueno, y ahí se abrió esto que llamamos investigación, y que tuvo distintas dimensiones y facetas, que fue empezar a acercarnos a estos documentos, y que, bueno, que necesariamente no implicó solo estos documentos, sino también ponerlos en diálogo y en vínculo con los propios documentos del CELS, con otros archivos que conocemos y que hemos trabajado, de familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Y bueno, y fue empezar a entrar en contacto con esta caja que la llamamos Caja Ariel, porque así fue llamada por León, que reúne todos los documentos que León y su familia conservaron como huellas, como pruebas, como rastros, digamos, nosotras un poco conceptualmente pensamos la caja como
como un anarchivo, como un archivo que estaba de alguna manera oculto al propio archivo, por la forma en la que se fueron construyendo esos documentos, ¿no? Que se organizan como un otro espacio, como un lugar fuera de todos los lugares y sin embargo con un lugar localizable. Y bueno, un poco también porque nos encontramos con una caja, digamos, también conocimos otras partes del Archivo de León, y con una caja que tiene unos criterios muy particulares a este proceso, que son distintivos quizás de otras partes del Archivo de León. Es en sí mismo, digamos, hablamos de un archivo porque la caja es en sí misma un archivo propio, ¿no? Sobre la desaparición forzada, sobre el terrorismo de Estado, pero también sobre la producción de verdad. Bueno, un archivo hecho de retazos y del duelo. Tengo una pregunta, Guada. Al momento, digamos, en que ustedes pueden acceder al archivo, este archivo había permanecido en manos de la familia y no lo había visto nadie, no sé, Ana, digamos, era algo que ustedes que conocían o había leído a alguien de la familia o... Sí. Ya, yo te puedo contar un poco si querés. Sí. En realidad nosotros tenemos un archivo en la fundación que eran, bueno, todos los documentos, todos los papeles que tenía León, más todo lo que se fue produciendo desde también el trabajo de la fundación con León, ¿no? Entonces hay como mucho material de trabajo. Y hay miles de cartas, miles de carpetas de cartas. Esas carpetas fueron como muy protegidas y muy como escondidas porque siempre hubo como una sensación de que era mucha intimidad, por un lado, no solo por el tema Ariel, ¿no? Que creo que es obviamente un tema muy sensible, pero porque, bueno, hay muchísimas cartas personales, ¿no? De León, con amigos, con conocidos, con gente, todas las cartas que escribió ahora, bueno, las chicas me deben contar, pero hay todo tipo de cartas, hay cartas entre las cartas que recibió él de Ariel, las cartas que él recibió de amigos cuando estaba en Brasil, que lo vieron, que no lo vieron, las cartas de él, todo el dolor y la esperanza. Entonces es como muy como abrirle mucho la intimidad a León. Y nosotros estuvimos años y años como muy reservadas, diciendo no, eso no se toca, eso no se toca, no podemos, no sabíamos muy bien cómo dialogar con eso, ¿no? Había mucho del duelo de León y de Ariel también, entonces yo creo que por eso fue que las chicas cuando llegaron a ese material estaba como muy virgen, ¿no? Muy sin tocar. Incluso hubo otra, solo para explicar un poco cómo llegamos ahí. La primera investigación que se hizo una investigación antes sobre cartas de León, que fue Palabras Ajenas, que hizo Agustín y Ruth Esteves para la muestra del Pacific Standard Time sobre palabras ajenas. Entonces ahí fue cuando se empezó a pensar que sí, que el archivo podría ser investigado y que esas cartas podrían ser leídas, ¿no? Y en ese momento se leyeron muchas cartas, se encontraron muchas cartas de León con amigos, donde él ya también se exponía mucho, diciendo, bueno, estoy escribiendo esto, no sé qué te parece, y ahí una amiga le contesta, no, me parece un boludez lo que estás haciendo, bueno, cosas así. Y creo que fue un movimiento, eso ya fue como un movimiento de dejar ir, ¿no? Que es un movimiento que yo tengo mucho con el tema de la fundación y de la obra de León y del archivo, de que León es mi abuelo, pero es del mundo, entonces, qué sé yo, ¿no? Como, está bien que hay que protegerlo un poco en su intimidad, de que, bueno, no se sepan secretos
vergonzosos, tampoco sé si existen, porque yo nunca supe ninguno, pero hay mucho ese lugar del pudor, ¿no? De que vas a exponer el otro y que vas a como a sacarle su privacidad, así se dice, ¿no? Pero por otro lado, bueno, es eso, qué sé yo, no es mío ese archivo. Es un poco, me da un poco la sensación que eso es parte de la obra de él. Vos cuando lees las cartas, lees los cuadernos, lees las cosas de León, eso es parte del raciocinio de trabajo, porque como todos saben, la obra de León no es solo una obra estética, abstracta, ¿no? Aunque fuera, ahí en todos esos escritos está todo su pensamiento. Entonces es súper rico que la gente lo vea. Y esto fue algo que ahora me acordé que dijimos la otra vez, que me parece que para nosotras, que el CELS, que las chicas del CELS, que Guada y Dolores y Anabela y Sol, todas ellas sean las personas que estén ahí, nos daba como mucha seguridad emocional, porque primero porque son quien son y hacen lo que hacen, pero también porque ya teníamos una relación, ya había una cosa, una intimidad también y un respeto, ¿no? Entonces no hubo el miedo de que, iban a entrar, iban a salir publicando cosas sin preguntarnos o exponernos, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso, perdón, me alongué. No, está buenísimo. Sí, lo también que contás, creo que es una zona del gran archivo de León, una zona fronteriza, sin duda, fronteriza en muchos sentidos, y en un punto particular, Ana, que es el de que también es un archivo familiar, ¿no? No es solo de León, hay muchas marcas de muchos de ustedes, porque es una caja que se fue construyendo a lo largo de casi 40 años, es una caja que sigue hasta la actualidad por ahí. Entonces, sí, efectivamente, es una caja muy íntima y muy privada, y por supuesto nos acercamos con ese respeto y con ese cuidado que comenta Ana. Como abriendo eso, las partes más íntimas de alguien, ¿no? Sí, que por ahí por eso, perdón, digo, no es por mostrar no cosas vergonzosas, sino entender que digo, hay toda una familia involucrada y de ahí es válida la pregunta o la duda de la entrega de ese archivo y la tranquilidad de entregarlo al CELS como organismo y como personas humanas que se conocen y han construido ese vínculo. Digo, pensando en la obra de León, que trabajó durante 60 años con temas de derechos humanos específicamente, también pareciera, ¿no?, que es el uso adecuado, el espacio adecuado. Acá opino sí, y hubo otra cuestión que surgió en estos primeros acercamientos. Hubo varias reuniones de cómo empezar a pensar la caja, qué queremos decir de esta caja, qué implica abrir esta caja, ¿no? Además de estas decisiones más éticas y el cuidado. ¿Qué es lo que queremos abrir? ¿Qué es lo que queremos preguntar? ¿Qué es lo que queremos mostrar de estas historias? Eso fue una pregunta que recorrió todo el proceso. Y un poco una de las claves que también con las que Falfa se acercó tenía que ver con, contar a León como un activista, ¿no? Cómo a partir de este proceso personal, individual o familiar, se fue componiendo un nuevo rol, una nueva trayectoria que es la que asumieron miles de familiares, de madres y padres y hermanes de detenidas desaparecidas, que tiene que ver con ser parte del movimiento de derechos humanos, de la búsqueda de justicia, de verdad, de la construcción de memoria. Entonces también construir un poco esa historia en el marco de este gran proceso colectivo, que es un proceso de nuestra sociedad, de nuestra historia reciente. Esa también fue una preocupación
desde el inicio, ¿no? Poder explicar esto en el marco de una historia más grande. Y bueno, nosotras ahí, una vez que tomamos contacto con la caja, que fue en realidad un contacto inmaterial, porque al mismo tiempo que iniciamos este proceso, la caja estuvo siendo, bueno, conservada, y entonces eso implicaba una serie de procesos y de procedimientos de conservación que impedían el contacto directo, así que bueno, fuimos conociéndola a través de imágenes, pero muy literales, porque para nosotras fue muy importante dos cuestiones en el acercamiento a esta caja y a estos documentos de este proceso. Una, un poco lo que también traía Romy con su pregunta, que era la contextualización, conocer un poco la historia desde quienes fueron tomando contacto con la caja, o quienes construyeron la caja, o quienes estaban alrededor de esa caja, digamos, los protagonistas de las historias que va a contener la caja. Y ahí para nosotras las conversaciones y reuniones con Ana, con Julieta, con María Lee, con Pablo más adelante, el otro hijo de León, fueron claves, fueron muy importantes para poder comprender en su integridad lo que nos empezaban a decir los documentos a medida que los íbamos leyendo. Y también nuestra propia historia institucional, ¿no? Parte también fue entrevistar, por ejemplo, a María José Gembe, la primera abogada, bueno, una de las abogadas de León durante los 90, durante el juicio por derecho a la verdad. Y bueno, y la reconstrucción del trabajo del CELS en el caso del León, bueno, un poco una cuestión de historización, de contextualización, que fue muy importante para nosotras. Y otro aspecto también que fue muy importante tuvo que ver con un tratamiento archivístico, y cuando hablamos de lo archivístico, no tanto en el sentido por supuesto, de aplicar una técnica archivística. Nosotras elaboramos un instrumento de relevamiento de este material documental, que nos permitió hacer una sistematización después, la cual ahora yo lo voy a contar un poquito más, y bueno, y elaboramos un relevamiento, digamos, clásico, de características clásicas del archivista, el volumen, el soporte, los temas, condiciones especiales que presentaban los documentos, pero sobre todo lo que nos interesaba en este proceso, además de darle una estabilidad al material y demás, que eso es algo que la archivística permite muy bien, era utilizar, digamos, la archivística para pensar la forma en la que estaba clasificada ese material, ¿no? Respetando su orden original, o sea, pensando cómo ese orden, qué nos decía ese orden original de lo que había pensado León al organizar esos papeles de esa manera, qué nos decían esos papeles digamos, de este proceso de León, de su familia, qué nos decían de Ariel también. Ahí para nosotras, digamos, fue muy importante recuperar, a partir de las formas de organización, estas formas de pensamiento y de acción, ¿no? que nos transmitían. Y bueno, nada, después si alguno quiere, contamos un poquito más concretamente el instrumento de relevamiento que armamos, un cuadro y un repositorio, y nada, ahora le dejo a Dole un poco la voz porque se nos está haciendo largo. Tenemos mucho para contar. Sí, totalmente. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, y así como decía Guada, lo que, digamos, en una segunda etapa, lo que le queríamos contar es que bueno, que una vez que relevamos y leímos la documentación, digamos que más nos enfocamos a pensar en una narración, ¿no? Que nos permitiera
abrir las historias, ¿no?, que cuenta la caja, y bueno, relatarlas como parte de esta historia colectiva que hablábamos antes, que atravesó a miles de personas, ¿no?, en nuestro país. Bueno, en sí misma la caja está conformada por fotografías, correspondencia, documentación, que fue sistematizada y preservada por León, ¿no? Bueno, registrando este camino de búsqueda de verdad y justicia por Ariel y Liliana, su novia, digamos, que también desapareció en ese momento, ¿no? Entonces, la forma en que León clasificó los materiales, organizándolos en diferentes carpetas, da cuenta de las principales estrategias, ¿no?, a las que León recurrió, digamos, en la búsqueda por ellos. Entonces, encontramos gestiones tanto individuales como colectivas ante organismos de derechos humanos como Amnesty, la OEA, la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También recurrió a la prensa, en donde registramos tres artículos periodísticos que son muy importantes, en donde denunció las desapariciones, y también encontramos intercambios con sobrevivientes y presentaciones institucionales en la Embajada y en el Consulado de Italia. Bueno, entonces de todo este conjunto documental, nos pareció importante trabajar la narración con una perspectiva inmersiva, ¿no? Es decir, que intentamos encontrar en el relato los puntos que nos permitieran apelar a la emocionalidad que contiene la caja, y también transmitir de la misma manera la densidad de esta historia, ¿no?, que, digamos, como para activar la imaginación de alguna manera de las personas que fueran a hacer el recorrido en el museo. Pero también lo pensamos, ¿no?, este relato como un medio de transporte, ¿no?, de modo tal que digamos, este visitante no solo observe, sino que además se involucre, que se transporte, que viaje, digamos, a estos contextos y situaciones. Bueno, y también por último nos parecía interesante generar un diálogo inmersivo con los documentos, y a través de lo que ellos nos dicen con León, con Ariel, y con todos quienes fueron formando parte de esa historia, ¿no? Entonces, digamos que con todo esto, elaboramos un relato basado en el análisis documental, este análisis que contaba Aguada, que como decía estaba, bueno, estructurado en 4 etapas que encontramos muy relevantes y autoevidentes, ¿no?, en el orden original que tenían los documentos. Bueno, nosotros en esta instancia sí elegimos y decidimos contar el camino de León como familiar de una víctima del terrorismo de Estado, y bueno, y ese recorrido, esa historia, como pieza de una construcción colectiva de búsqueda de verdad, de exigencia de justicia y construcción de memoria. Bueno, dentro de esta gran historia, ¿no?, se enhebran muchas historias. La historia de vida de Ariel, de sus compañeros y compañeras de militancia, la historia de León y de su familia, antes de la desaparición de Ariel y el camino después de la denuncia. Entonces, bueno, ahora yo les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar más o menos las cartas más significativas que nos ayudaron a construir este relato. Y bueno, ahí está, estoy compartiendo la pantalla. Un segundo. Bien, no sé si ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, sí. Buenísimo. Entonces, bueno, esta primera etapa, digamos, nosotros la llamamos No me esperen, como vimos en el video, así terminaba, digamos, la primera carta de Ariel. Es una carta muy, muy impactante, muy emotiva. Bueno, y esta primera etapa comprende el inicio del terrorismo de Estado, el proceso de persecución de la familia Ferrari durante 1976, y el posterior desarraigo a San Pablo, ¿no? Las cartas fueron seleccionadas de lo que en el conjunto llamamos la carpeta blanca, en la que León reunió documentación sobre los intercambios desde el exilio,
y los inicios de la búsqueda de Ariel. También incluimos documentos de la carpeta Cartas de Ariel, que es un conjunto con las últimas 4 cartas enviadas por Ariel entre noviembre de 1976 y febrero de 1977. Bueno, ahí les mostramos un par de estas cartas, y bueno, el segundo conjunto que pensamos, lo denominamos Cualquier noticia que tengas. Esto digamos que es la voz de León, en una de sus cartas también. Digamos, de este conjunto decidimos no incluir fotografías en este momento, digamos, porque son cartas que son muy personales y muy sensibles. Bueno, pero este conjunto se inicia en mayo de 1977 con las primeras sospechas y versiones a partir de la pérdida del contacto de Ariel, y luego León relata el regreso de Liliana a la Argentina en la búsqueda de Ariel y su despedida en Foz de Iguazú. Bueno, y acá la verdad es que podemos ver la angustia y la incertidumbre de León y de Alicia por las dificultades en la búsqueda de Ariel y Liliana. Y bueno, y este eje se centra en la correspondencia mantenida con las 3 fuentes que les permitieron acercarse al relato más certero, ¿no?, que de lo que le había pasado a Ariel el 27 de febrero de 1977. Antes de pasarle la palabra a Guada, quería decir que, bueno, que todas estas etapas no son periodos estrictos, sino que atravesaron a León y a su familia, ¿no?, de manera superpuesta, y bueno, no es que tienen un correlato, digamos, cronológico. Entonces, bueno, ahí le paso la palabra a Guada, que ella va a hablar digamos, de la relación de las 2 últimas etapas, y que es la relación con los organismos de derechos humanos. No sé si... Sí, ahí estoy. No sé. Bien. Sí, bueno, para retomar lo que la tercera gran etapa que encontramos relatada en la caja a través de la forma en la que están organizados los documentos y de lo que cuentan los documentos, tiene que ver con, la llamamos hablar y denunciar, y tiene que ver con todo el proceso digamos, de conversión del familiar en activista, digamos, de alguna manera, porque reúne todas las gestiones y denuncias realizadas ante organismos internacionales de derechos humanos. Se inicia con documentación del viaje, un viaje muy, muy relevante que realizó a Europa en febrero de 1978, en donde recorre varias de estas organizaciones y realiza las primeras denuncias internacionales de la desaparición de Ariel y de Liliana. Denuncias ante Amnesty, ante la OEA, ante la Cruz Roja, la Comisión Interamericana, y también reúne la documentación que retrata el proceso de denuncia y de reclamo ante el gobierno de Italia, un proceso también muy relevante, muy original, en el que logra conseguir la ciudadanía para Ariel y Liliana, estando ellas desaparecidos, para lo cual les permitió reclamar en instancias y tribunales internacionales como lo que eran ciudadanos italianos, y apelar a la gestión de ese gobierno y a la presión de ese gobierno ante la junta militar por el caso de Ariel y Liliana. La cuarta etapa que identificamos en este recorrido se centra en la búsqueda de verdad y de justicia por la desaparición de Ariel y Liliana, en las distintas instancias del proceso de justicia en Argentina. Como, bueno, se inicia por supuesto en dictadura con la presentación del primer habeas corpus, que se realiza en 1982 a partir de otro viaje también muy importante, desde Brasil hasta Argentina, en donde León hace una recorrida por los organismos de derechos humanos locales. Allí se acerca por primera vez al CELS y entra en contacto con el equipo jurídico del CELS, y junto con ellos
es con quienes presenta el primer habeas corpus por Ariel, que, bueno, por supuesto ha resultado negativo. Y en esta etapa también reunimos la investigación judicial tras el retorno de la democracia, la búsqueda de verdad durante la vigencia de las leyes de impunidad, esto es, los juicios por la verdad, también un proceso judicial en donde León, bueno, y esto también lo reconstruimos con las abogadas que llevaron el caso en ese momento, donde León adoptó un lugar muy relevante en la investigación judicial, y tuvo un lugar protagónico en empujar, digamos, la investigación, por ejemplo, bueno, no solo sobre las responsabilidades de los integrantes de las fuerzas armadas, de la Armada Argentina, que prestaban servicios en la ESMA, el grupo de tareas de la ESMA fue el que secuestró a Ariel, sino también en empujar al Poder Judicial para que empiece a indagar las responsabilidades de la Iglesia Católica, de los integrantes de la Iglesia Católica que prestaron servicios en la ESMA durante la dictadura. Y realizó un trabajo muy, muy exhaustivo. Y bueno, y finalmente el acompañamiento también desde el CELS, en el marco de la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, y especialmente en el caso ESMA, en donde se juzgó el caso de Ariel y se lo condenó. Bueno, todo este proceso de reconstrucción y de elaboración, digamos, de estas etapas, ¿no? Que, como decía Dolo, es una forma de esquematizar un proceso muy, muy complejo, un montón de historias, digamos, esto es simplemente un pequeño esquema. Una vez realizado esto, un poco a lo que nos enfrentamos fue a decir, bueno, ¿cómo contar esto en esta muestra, en un museo, para quiénes, a través de qué elementos? Como decía Dolo, para nosotros era muy importante romper con el fetichismo, ¿no? Del archivo, del documento, poder hacerlo tangible, aun cuando sabemos los límites de lo que implica la materialidad de una documentación. Y ahí, bueno, un poco lo que elaboramos fueron dos estrategias de materiales. Una tuvo que ver con la producción del video, en donde relatamos y utilizamos y ponemos a disposición parte de esta documentación, y ahí hubo varias decisiones que por ahí son interesantes también para charlar, que tienen que ver, por ejemplo, esto, ¿no? con poder ponerle voz a las cartas de Ariel y de León. Y la otra estrategia tuvo que ver con seleccionar parte de esta documentación y poder mostrarla y ordenadamente, digamos, en un guión, digamos, en un relato, otro relato, digamos, un relato espacial en la sala en donde se iba a mostrar este núcleo de la exposición. Y bueno, esto no tenemos acá para mostrarles, pero bueno, también ahí hubo una operación muy interesante que me parece que vale la pena destacar, que tiene que ver quizás con una decisión que parece formal o técnica que tomó la familia, que tenía que ver con no trasladar los originales de la documentación, porque además se trata de una muestra que va a circular por otros museos, o sea que implicaba una manipulación importante, y eso abrió también unas decisiones muy interesantes que tenían que ver con replicar la documentación. Y ahí hubo un trabajo que realizó una de las compañeras de Falfa, Rosa, de reproducción de las cartas, que fue muy importante y que para nosotras fue muy, muy relevante, no solo porque habilitaba poder
llevar las cartas, o sea, la materialidad, digamos, de las cartas a otro espacio y no agredir el original, sino además porque recuperaba esta técnica que es la réplica, la fotocopia, digamos, no eran fotocopias exactamente, pero sí el cuestionamiento del original, ¿no? que es parte de una preocupación de León. Y entonces eso nos parecía que habría ahí una identidad muy, muy interesante, y una identidad que seguía siendo utilizada para masificar, para abrir. Así que, bueno, este fue un poquito el recorrido de esta producción, y bueno, para nosotras muy agradecidas por esta oportunidad de Falfa de participar en este proceso y en esta acción, y de pensar conjuntamente estas etapas que nos parece que siguen, bueno, que siguen muy vigentes hasta hoy, ¿no? Agrego una cosita, y es que el video fue filmado en el Parque de la Memoria, que también eso fue en el contexto en plena pandemia, toda la producción del video. Entonces teníamos un limitante importante de cómo pensar y dónde la filmación, pero sobre todo, bueno, se nos apareció el parque, bueno, por todo lo que implicaba en términos de esa unión entre arte y derechos humanos que existe en el parque también, además de que está la obra de León, la escultura sonora, que es parte de las esculturas gigantes que hay ahí en el parque, y que nos hacían de escenario del relato. Y cuando compartimos la idea, las nietas nos contaron que justamente era un lugar muy importante para León. Así que esa combinación también para nosotras fue muy especial, y bueno, fue en ese contexto, fue filmado en plena pandemia, ya al finalcito, ¿no? Por eso fue que pudimos entrar y todo, porque era cuando el parque un día antes ya estaba a la disposición para abrir con todos los protocolos y todo, pero bueno, fue en ese contexto que lo armamos, y por suerte se dieron las fechas justo, pero bueno, compartir el parque también como una piedra fundamental de este proceso. Bueno, y sí, como de alguna manera también me imagino que el trabajo que hacen de investigación, de lectura, de organización, de análisis, ¿no? de ese archivo, también después lo que debe haber implicado pensarlo para un lugar como el Reina Sofía, ¿no? Un poco volviendo a lo que hablábamos al principio de cómo desde colores humanos, ¿no? De cómo las diferentes, las obras, los documentos de León también hacen por ahí pensar por fuera de lo que comúnmente el trabajo de ustedes, ¿no? A espacios, digamos, que no son los habituales, a desarticular eso, o sea, a pensar no, este relato que es más temporal, digamos, cómo ubicarlo en lo espacial y cómo hacerlo accesible, pensándolo en un contexto diferente, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quieren escribir algo por el chat, o si se animan a prender cámara o prender micrófono y preguntar algo a las chicas. Bueno, acá tienen en el chat el link para ver el video, dura unos 10 minutos más o menos. Bueno, ahí preguntaban si la bondadosa crueldad se podrá visitar en Buenos Aires. Claro, la bondadosa crueldad, en realidad, bueno, se iba a inaugurar una retrospectiva de León en el Museo Nacional de Bellas Artes. Cuando empieza la pandemia, eso queda trunco. De hecho llegó a estar el cartel en la puerta del Museo Nacional, y una parte, digamos, de esa retrospectiva se convertía en la bondadosa crueldad, que estuvo efectivamente en el Reina Sofía, y como por la pandemia estuvo cerrado el Bellas Artes, lo que se hizo, digamos, es invertir el calendario. O sea, fue al Reina Sofía,
después va a Holanda, después al Pompidou, y después de eso viene para... y ahora vos estuviste contando. Bueno, y después, recién ahí viene para el Bellas Artes. Así que tenemos que esperar. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, por favor, adelante. Muchas gracias por todo esto que nos traen, la verdad que muchas cosas desconocidas. Y yo estuve nuevamente hace muy poco en el Parque de la Memoria, y acá tengo el folleto y ubico la obra de Ferrari, pero no recuerdo haber disfrutado de la sonoridad. ¿Cómo es el tema? ¿Puedes contarnos esa obra, en qué consiste, y algo más también de la obra artística de León Ferrari? Sí, la escultura que está en el Parque de la Memoria es parte de obra que él empieza a hacer en Brasil, que es en el exilio en Brasil, que es un momento de mucha experimentación, en donde León empieza a trabajar con muchos otros materiales. Él en los 60 había hecho muchas esculturas abstractas con alambres, y en los 80 es cuando empieza a trabajar con la sonoridad, con péndulos invertidos, y ahí empieza a hacer diferentes esculturas sonoras que además le permiten pensar la obra de otra manera, porque implica la participación del público, implica que el público no sea un mero espectador, sino que tome un lugar activo, toque la obra, la haga sonar, ¿no? Así que también él realiza varias, digamos, performances con esas obras, también cuando vuelve a Buenos Aires, a partir del 82. Y bueno, la que está en el Parque de la Memoria, si mal no recuerdo, se llama Monumento a los Derechos Humanos, ¿no? No, sí. Sí, sí. Creo que a los derechos humanos, ¿no? A los derechos humanos, sí, algo similar. Sí. Sí. Y te puedes meter adentro, digamos, puedes como meter, pisarla adentro y el movimiento. Atravesarla. El movimiento de la obra con el viento, que además es un lugar donde hay mucho viento en el parque, hace como si fuese un sonido muy envolvente. Chicas, si quieren les comparto un poco la pantalla con unas imágenes. Sí, tenemos, si querés, Esther, en nuestras redes, nosotras hacemos diferentes publicaciones y hemos compartido, bueno, tenemos algunos posteos contando un poco la historia de las esculturas sonoras en general, pero también hemos compartido videos de León tocando sus propias obras, y hay diferentes como tipos esa que ves más grande es parecida a la que hay en el Parque de la Memoria, y después hay otras que son colgantes, que tienen, como las varillas son diferentes, tienen un sonido, no sé cómo decirlo, como más suave, por así decirlo, que en el taller Ferrari tenemos una de esas, de las que son colgantes. En el Celsu también. Mira, esa escultura que ven ahí rosa, al final, en las últimas dos fotos, es una escultura que él hizo en Brasil en los años 70, 80, fines del 70, y que era en un lugar que después la destruyeron para pasar con un puente, y se reconstruyó ahora en 2010 más o menos, 2008, la hicimos de nuevo en una biblioteca pública. Lo que quería contar es que si la ven de arriba, como el plano, tiene el mismo diseño que la escultura de los derechos humanos del Parque de la Memoria. O sea, él usa el mismo diseño de plano y la construye de otra forma, porque en esta obra rosa los caños son muy gruesos y rígidos y firmes, y vos podés caminar por adentro, tiene una escala un poco más grande. Ya en el Monumento de los Derechos Humanos son barras muy finitas y que se mueven. Entonces es muy interesante como que él va como haciendo una relectura de la propia obra, ¿no?
hacer un pequeño comentario que también la posibilidad de interactuar con la obra y poder tocarla va a contrapelo, lo mismo que hablan de la posibilidad de la reproducción, en este caso de las cartas, y así como León trabajó con la reproducción de un montón de obra de él, seriada, en ese caso, cuestionando la obra original, acá también va muy a contrapelo de lo que se espera de una obra de arte, ¿no? Intocable, porque si se toca se arruina, es verdad, el tiempo la desgasta, pero bueno, eso está contemplado desde el artista en este caso. Bueno, no sé, Esther, si está contestada la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas bueno, gracias. ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario quiere aprovechar? Si no, cerramos acá y les dejamos... Nada. Bueno, sí. También está bueno que se metan en el... Ahí va a hablar María Isabel. Y simplemente agradecer y felicitarlas por la trascendencia que esto tiene, desde muchísimos lugares. Entonces, es maravilloso ver cómo vive la obra, pero también cómo vive León y sus principios, sus ideas. Es grato y emocionante. Muchas gracias. Bueno, vos. Bueno, gracias a las chicas del CELS por sumarse, les agradecemos un montón, teníamos ganas hace rato de tener esta charla. Y bueno, y les agradecemos obviamente a toda la gente que estuvo participando, que se acercó, esperamos que sigan en contacto, a través de nuestras redes se van a ir enterando de las diferentes actividades que vamos haciendo, y bueno, les agradecemos y les deseamos un lindo fin de semana. Gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias por invitarnos, un placer. Y muchas Igualmente. gracias. Felicitaciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.